Fue un trueno. Rusia sacudió Kharkov. A un inusitado despliegue de fuerzas, las fuerzas rusas lograron causar estragos en la infraestructura militar y civil de Kharkov. Golpearon solo horas después de que Zelensky anunciase su disponibilidad para negociar bajo el amparo de Trump. Muy tarde, parece haber respondido el ejército ruso. Mientras la ciudad se recuperaba del caos, los rusos confirmaron su avance, tomando estratégicamente áreas cercanas y generando un cerco cada vez más estrecho. Kharkov podría quedar en poder de Rusia muy pronto, pero lo que viene después será atroz para el régimen ucraniano. Los detalles a continuación. ¿Y tú ya sabes de los informes especiales de Prensa Alternativa? Pues déjame decirte que están imperdibles. Este sábado 8 de marzo hablaremos de locura y decadencia, el futuro de los Estados Unidos. Informe especial llega a ustedes gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Más información al final. Un trueno sacudió Kharkov. Las Fuerzas Armadas rusas lograron asestar un golpe devastador sobre el territorio ucraniano en la ciudad de Kharkov. Para muchos, un anuncio, un aviso de la próxima conquista de esta ciudad. Ataques simultáneos, aseguran los corresponsales. Ataques que llegan para interrumpir el discurso de Zelensky, quien dijo que Ucrania ahora sí estaría dispuesta a negociar bajo el liderazgo de Trump. Muy tarde, ¿verdad? Los informes llegaron con detalles escalofriantes de un estruendo inusitado que sacudió a Kharkov y sus alrededores, incluyendo el estratégico Chuguev. Las explosiones fueron tan fuertes que se sintieron como si el cielo mismo estuviera furioso, lanzando rayos y truenos sobre la tierra. En una de las declaraciones más impactantes, el coordinador del metro de Nikolaev, Sergei Lebedev, detalló que en apenas unas horas las Fuerzas Armadas rusas habían lanzado no menos de 6 ataques simultáneos sobre el área. Ante esto, uno de los objetivos fue la zona industrial cerca de la planta de Malishev, sobre todo porque es un complejo vital para la infraestructura militar y esencialmente para la economía ucraniana. Estos ataques reflejan el grado de precisión y efectividad con que las fuerzas rusas están llevando a cabo su misión, alcanzando objetivos claves sin la posibilidad de una respuesta inmediata. No es solo Kharkov el que ha sido golpeado. Las fuerzas rusas también se encargaron de apuntar a Lozovaya, una importante ciudad, nudo ferroviario, que actúa como centro de distribución hacia Kupiansk y Donbass, puntos estratégicos en la guerra. Un fuerte impacto dejó la ciudad envuelta en humo y destrucción, una clara señal del poderío ruso que no da tregua. La ciudad de Chuguev también fue víctima de un impacto que destruyó varias estructuras claves, entre ellas una base de entrenamiento militar y una zona cercana a Kurujinov, Bashkorovka, donde las fuerzas ucranianas parecían concentrar un número significativo de efectivos. En las últimas horas, la intensidad de los ataques rusos ha aumentado, sin dar a los soldados ucranianos tiempo para reorganizarse. La situación en la región de Jersón no es mejor, donde continúan los enfrentamientos y los rusos parecen tener el control de las rutas vitales. En este sentido, y sobre todo en los suburbios de Cherkasy, la resistencia ucraniana se vio sorprendida y asombrada por un desembarco ruso, justo cuando esperaban un alivio y más que todo, un desahogo. En un edificio escolar que había sido desocupado de niños, los soldados rusos encontraron a jóvenes soldados ucranianos que con entrenamiento acelerado esperaban
un reemplazo para los que habían caído en combate. Cada uno de estos movimientos es una pieza más en el tablero estratégico que los rusos están manejando con maestría. A solo unas horas de distancia, las fuerzas rusas se encuentran en una situación aún más ventajosa. En la región de Kursk, el cerco a la ciudad de Sudka se estrecha cada vez más, con las tropas rusas a menos de 10 kilómetros de rodear completamente la ciudad. Las Fuerzas Armadas de Ucrania, que habían desplegado brigadas de fusileros motorizados, fuerzas de defensa territorial y brigadas aerotransportadas, se encuentran atrapadas en una situación desesperante. La incapacidad para recibir suministros, junto con la constante amenaza de ataques de artillería, ha dejado a los soldados ucranianos en una posición crítica. Las fuerzas rusas, al mantener el control absoluto de las rutas de abastecimiento, han dejado a las tropas ucranianas completamente aisladas. En medio de este cerco, las Fuerzas Armadas rusas continúan destruyendo las posiciones enemigas con precisión quirúrgica. La carretera 38K004, una vía clave para los suministros, ha sido bloqueada bajo el fuego constante de la artillería rusa, lo que ha hecho casi imposible el movimiento de vehículos ucranianos. En los últimos días se han reportado ataques en los que las fuerzas rusas no solo han destrozado equipamientos militares, sino que han desarticulado las defensas de las fuerzas de ocupación, obligándolas a retirarse o quedar atrapadas en un cerco mortal. Mientras tanto, en el campo de batalla de Kharkov, las fuerzas rusas siguen siendo una tormenta imparable, avanzando sin cesar, arrastrando consigo cualquier intento de resistencia ucraniana. Con cada ataque, la presión sobre las fuerzas ucranianas crece, dejando poco espacio para la reacción. La rapidez de sus maniobras, la capacidad de interrumpir las líneas de suministro y la concentración de ataques en puntos claves demuestran una estrategia militar bien ejecutada. Esto no es solo una cuestión de poderío militar, sino un enfoque táctico que deja poco margen para la duda. La presión sobre los soldados ucranianos es insoportable y la moral de las tropas está tocando fondo. Cada día que pasa, las Fuerzas Armadas de Ucrania pierden terreno y capacidad de respuesta. Pero en medio de esta imparable ofensiva, el trueno de la guerra no se limita solo a Kharkov. La sombra de los ataques rusos se extiende por todo el territorio, desde el este hasta el sur, desde las bases estratégicas hasta las ciudades más pequeñas. En este sentido, la guerra en Ucrania se ha transformado en un enfrentamiento de desgaste, donde cada ciudad, cada golpe, cada ataque es una demostración de poder ruso para resolver el conflicto a su favor. Mientras los rusos siguen avanzando, no parece haber una respuesta eficaz por parte de Ucrania, cuya resistencia se desvanece frente a la superioridad táctica y estratégica de las fuerzas enemigas. El futuro de Kharkov, Sudka y Chuguev se presenta cada vez más sombrío para las fuerzas ucranianas, atrapadas entre el cerco ruso y la falta de recursos. La presión rusa crece imparablemente, dejando pocas opciones a los defensores. En conclusión, los ataques rusos no son solo un recordatorio de su dominio, sino una señal clara de que el problema de Ucrania no está cerca de resolverse por los métodos de la resistencia, sino por la fuerza inquebrantable de un ejército que ha venido con un propósito claro, el cual es resolver la crisis a su manera, sin concesiones. Este sábado, 8 de marzo, acompáñanos a descubrir la peligrosa estrategia de Donald Trump
que puede poner fin a los Estados Unidos como potencia global y dar paso al surgimiento de China. Locura y decadencia. El futuro de los Estados Unidos. Llega gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Para ayudarnos a continuar haciendo estos videos, puedes presionar el botón suscríbete y hacerte fundador de la Patria Grande. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.